venir a esta serie de charlas que vamos a iniciar hoy. Son unas charlas que creo que son muy importantes para todos los estudiantes del pregrado del Departamento de Física y también estudiantes de otras carreras de pronto que estén interesados en conocer qué grupos de investigación tenemos y qué es lo que cada uno de estos grupos está realizando en la actualidad. Ya sea que ustedes o si hay algún compañero que no pudo venir, la idea es que los puedan motivar para que asistan. Vamos a tener charlas durante los lunes que quedan del semestre. Entonces, cada grupo va a presentar lo que está haciendo actualmente. Aquellos que apenas están empezando la carrera y quieren conocer qué grupos hay y qué hacen, esa es la oportunidad y la oportunidad para hablar con los profesores. Y aquellos que ya están buscando un tema de tesis, pues también es el momento como para explorar en todos los grupos que les llame la atención, hacer preguntas de temas específicos. Entonces es una oportunidad muy buena para todos y la idea es que ustedes puedan motivar a sus demás compañeros que tal vez hoy no asistan para que vayan asistiendo. Vamos a tener usualmente una charla a las 6 de la tarde y otra a las 6:45, cada una por separado, de tal manera que ustedes pueden entrar a ambas charlas, terminar una y pueden ingresar a la otra en otra sesión de Zoom. Y si alguien se quiere quedar haciendo una pregunta más en la primera charla, por ejemplo, lo puede hacer sin inconveniente alguno. Entonces, pues en este día tenemos la charla del grupo de materia condensada experimental. Aprovechen para al terminar o en el momento que los profesores indiquen, pues hacerles las preguntas, conversar e indagar un poco más sobre todo lo que ellos les van a contar. Entonces, bienvenidos todos y los dejo con Edgar Patiño, profesor del grupo de materia condensada experimental, que nos va a hablar esta noche. Bueno, entonces inicio. Mi nombre es Edgar Patiño, soy profesor del Departamento de Física del grupo de materia condensada experimental y hoy les voy a intentar hablar de en muy poco tiempo, porque me di cuenta que 20 minutos es realmente poco tiempo para poder hablar todo lo que hacemos los experimentalistas, pero la idea es que ustedes tengan una idea general de lo que hacemos y que ustedes se acerquen a preguntarnos ya de manera individual sobre el tema de investigación en sí, porque ustedes, como están empezando, pues van a tener más dudas que respuestas. Entonces, me pueden también, al final de la charla, pues podemos abordar preguntas. Entiendo que Paula está aquí. Paula se conectó y de hecho ya está ahí. Y no sé si hay otros profesores, pero podremos nosotros abordar las dudas que ustedes tengan. Bueno, entonces yo traté de resumir lo más posible de qué se trata el grupo de materia condensada experimental. Aquí tengo una diapositiva con los nombres de nosotros. Aquí tenemos el profesor Gabriel Ramírez, quien entiendo mandó un video con su trabajo de investigación. Paula Giraldo, que está aquí con nosotros. Yani Hernández también. Voy a cerrar esto, es más pequeño. Profesora Yani Hernández. También voy a hablar sobre su trabajo en esta sesión y mi persona, Edgar Patiño. Entonces, como no todos trabajan en materia condensada, son nuevos en el tema, primero, segundo año, y también puede haber gente de tercer y cuarto año que tampoco tienen por qué conocer detalles sobre esta apasionante ciencia de la física, pues voy a dar una pequeña introducción muy, muy rápida de qué se trata la materia condensada a grosso modo, ¿ya? Entonces, de qué se trata y cómo nace la materia condensada, pues es una pregunta que está dentro de la pregunta cómo nace la física, ¿no? Entonces aquí en esta diapositiva yo traté de explicar cómo es que nosotros empezamos a estudiar física y pues fue viendo al cielo, ¿no? Nosotros estamos en el planeta Tierra, ahí está girando en su propio eje y comenzamos a preguntarnos. Lo más sencillo era ver hacia arriba, hacia el cielo, porque no teníamos que hacer realmente un experimento. El único experimento que teníamos que hacer era ver al horizonte y ver lo que está sucediendo. Entonces veíamos
los otros planetas girando alrededor del Sol, el sistema solar. Luego pudimos ver galaxias ya con mejores telescopios y empezó, digamos, a desarrollarse la física como la conocemos. De hecho, aquí yo puse ¿qué pasaría si hay otro planeta donde existe vida? Entonces ahí tendríamos un extraterrestre también haciendo el mismo observación. Entonces tendrá que sacar las mismas conclusiones que nosotros sacamos de cómo se mueven los planetas alrededor del Sol y las galaxias, etcétera. O sea, las leyes de la física serían las mismas para los dos observadores, ¿no? Entonces es hasta lógico pensar que así es como se desarrollaría la ciencia en el caso de que existan otras civilizaciones. Acá tenemos una diapositiva que saqué de uno de mis cursos de la física de lo extraordinario, cómo empezamos la física como la conocemos, con Aristóteles, donde determina que la Tierra tiene una forma esférica, luego Copérnico en 1514, donde determina que todo gira alrededor del Sol, y Galileo y Kepler, que determinan también la forma de las órbitas, y luego Newton, que es lo que se conoce como el padre de la física, ¿no? Que describe las leyes de gravitación universal. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la materia condensada? Con estas leyes base, lo que se llama la física clásica, el movimiento de los cuerpos macroscópicos, es donde parte lo que se llama la física de la materia condensada. Vamos a ver qué pasaría. Los científicos empezamos a preguntarnos qué pasa allá abajo. Entonces ya dejamos de ver el cielo por un momento y vamos hacia abajo y vemos cosas más pequeñas ahora. Antes veíamos cosas grandes, ahora vemos cosas pequeñas. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos la estatua de la Pola y supongamos que está hecha de algún material o un metal, por ejemplo. Si nosotros nos tratamos de acercar mucho más a esta estatua, nosotros vamos a ver una superficie aparentemente rugosa, ¿no es cierto? Y si nos acercamos de mucho más a esa superficie, vamos a ver un arreglo de átomos que están formando esa estatua, ¿no es cierto? En ciertas condiciones, como vamos a ver, estos átomos podrían estar ordenados, ¿no es cierto? Y eso me va a determinar ya no el movimiento de los planetas, sino el movimiento de las cargas o los electrones alrededor del núcleo de estos átomos, ¿ya? Entonces, como estos átomos forman arreglos ordenados, digamos, alrededor del núcleo, entonces nosotros podemos formar estructuras de tipo cristalina. Ahí ustedes tienen algunos ejemplos, por un cristal de cuarzo, por ejemplo, un cristal de silicio, o inclusive el que está al lado derecho, un cristal de oro, ¿no? Entonces, en esos cristales de oro se llaman cristales porque sus átomos se encuentran ordenados, y al estar ordenados tienen propiedades que nosotros no solo podemos comprender, sino podemos controlar, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, lo que nosotros nos encargamos en la materia condensada es de estudiar no el macromundo, sino el micro, nano y subnanomundo. Eso es lo que hacemos en materia condensada. Entonces estudiamos, si se quiere, el otro universo, ¿no? Eso es básicamente. Ahora, ustedes dicen, bueno, muy bonito, los materiales pueden tener formas ordenadas, como las que se muestran en esta diapositiva, pero ¿para qué sirve eso? ¿Para qué vamos a estudiar? Entonces, primero nos hacemos preguntas sobre estos materiales. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuerzas presentes dentro de un cristal? ¿Cuál es la energía de enlace? Como ustedes ven, son átomos que están enlazados entre sí, y también alrededor de esos átomos hay cargas o electrones que giran alrededor y también tienen una energía de enlace. ¿Cómo podemos calcular esas energías de enlace? ¿Cómo esas cargas o esos electrones, como ya forman parte de un sistema, ya no se mueven únicamente alrededor del núcleo de los átomos, sino también
pueden moverse a lo largo de todo el cristal. Entonces, ahí quiero que vean, dimensionen lo que hablábamos de las leyes de Newton. Las leyes de Newton estudian el movimiento de cuerpos macroscópicos, ¿no es cierto? En tanto que aquí también estudiamos el movimiento de cuerpos, pero a escala atómica, ¿no? Entonces, conforme vayan avanzando en sus estudios, ustedes van a ver que no es suficiente la mecánica clásica, que es la desarrollada, entre otros, por Newton, sino necesitamos otro tipo de leyes de la física, que son la mecánica cuántica, que son las que describen el movimiento de las cargas y el comportamiento de ellas dentro de un material de dimensiones nanoscópicas. De ahí viene la nanotecnología. Y a nivel ya atómico o del Angstrom, un orden de magnitud más pequeño que el nanómetro. Entonces, eso es lo que nosotros nos interesa en estudiar. Ahora, aquí son algunas de las cosas que estudiamos, pero realmente hay muchas cosas que se pueden investigar. Por ejemplo, realmente, ¿cuáles son las propiedades eléctricas, las propiedades magnéticas y ópticas? Es decir, si yo aplico un campo eléctrico, ¿cómo se mueven las cargas eléctricas en su interior? Y cómo estas producen corrientes eléctricas. ¿Qué pasa con las propiedades magnéticas? Resultan que los electrones no solo tienen carga, ¿no es cierto? No solo tienen carga negativa, sino también tienen un spin, ¿no es cierto? Entonces pueden tener un spin hacia arriba o hacia abajo dependiendo del campo magnético. Entonces, por eso decimos que los materiales también tienen propiedades magnéticas. Y por otro lado, por último, las propiedades ópticas significa que si yo lanzo luz contra un material, ¿no es cierto? Aquí es difícil dibujar aquí, pero si yo lanzo luz contra un material, este va a interaccionar también con las cargas eléctricas, con los electrones, ¿no es cierto? Entonces, interacciona con los electrones de diferentes maneras. Y dependiendo del material va a haber propiedades ópticas también interesantes. Hay otras propiedades que también podemos estudiar, pero estas son las principales, digamos, que nos centramos en el departamento de física, ¿no es cierto? Sí hay otras propiedades mecánicas y nos demoraríamos toda una tarde en hablar de eso, pero ahorita quería enfocarme por razones del tiempo en estas cosas. También cómo se comportan en presencia de luz los materiales. Por ejemplo, hay unos materiales que permiten el paso de la luz y otros que no. Bueno, ahora sí voy a ir a los laboratorios directamente por razones de tiempo. Primero voy a hablar del laboratorio de la profesora Jenny Hernández, que se enfoca en estudiar propiedades de materiales dos-dimensional, y en particular uno de los materiales que es su especialidad es el grafeno. El grafeno es igual, como les mostré, un conjunto de átomos, pero estos átomos tienen un ordenamiento específico que se conoce como panal de abeja, forma de panal de abeja, como lo que pueden ver ustedes acá. Entonces, una de las técnicas que hacen en el laboratorio es exfoliar este material con métodos de electrolisis, electroquímicos, y al arrancar esos materiales en formas de capas podemos tener propiedades extraordinarias, ¿no? Aquí ustedes ven que incluso se logra obtener 3 capas de material de grafeno, y esto ya a nivel experimental, pues se pueden poner en una solución líquida y luego se empiezan a estudiar las propiedades de las que habíamos hablado hace un momento. También estudian propiedades de grafeno con oxígeno, cómo estas se afectan, se hacen los estudios por luz, de absorción, etcétera, y se busca propiedades específicas de estos materiales dos-dimensionales. Entre estas propiedades de materiales dos-dimensionales se puede hablar de otros materiales, no únicamente el grafeno, sino este otro tipo de materiales nuevos dos-dimensionales que también pueden tener propiedades no solo de buenos conductores, sino también aislantes, ¿no? Y incluso se habla de semiconductores.
También se puede, profesora Jenny, se interesan las propiedades piezoeléctricas, que significan que si yo genero varias capas de estos materiales en una estructura ya más gruesa, yo puedo hablar de propiedades que en el momento que yo les presiono con cierta fuerza genera un voltaje y por tanto energía eléctrica, ¿no? Entonces que me puede servir para varias aplicaciones, otra de las áreas de la profesora. Y también hay propiedades déjeme aquí, no puedo ver la transparencia en su totalidad, un segundo, porque está ahí. Bueno, no importa, está ahí. No puedo ver la transparencia, no importa. Propiedades fotoelectroquímicas, es decir, que cómo estas estructuras interaccionan también con luz y generan, como ustedes pueden ver ahí, fotocorrientes en intervalos de tiempo muy pequeños. Pues todo ese tipo de propiedades se estudian en el laboratorio de la profesora Jenny. También hablamos de celdas solares, que es algo de los que ya les hablé, y de propiedades termoeléctricas. ¿Qué significa la termoelectricidad? Que con calor yo puedo transformar en energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto que ustedes ven en aplicaciones, también hay muchas cosas que se pueden realizar con los trabajos de los otros profesores también, ¿no? Bueno, por horas de tiempo, veo que tengo muy poco. Vamos a ir al laboratorio del grupo de la profesora Paula Giraldo. Ella estudia materiales cuánticos, ya les voy a decir por qué son los materiales cuánticos. Lo que sucede es que los materiales, como les dije, normalmente ya a esa escala pues tienen que regirse por las leyes de la mecánica cuántica. Ahora existen materiales como los metales tradicionales que ciertas propiedades se pueden describir utilizando la mecánica clásica, ¿no? O modelos que se conocen como semiclásicos. Aquí estos materiales, en cambio, como los electrones o las cargas están tan correlacionados entre sí, es necesario describirles exclusivamente con propiedades de la mecánica cuántica. En las propiedades que surgen debido a estas propiedades de estos materiales altamente correlacionados son la superconductividad, el magnetismo, también hablamos de aislantes y semiconductores y semimetales topológicos y otro tipo de aislantes dos-dimensional. ¿Qué significa topológico? Que, por ejemplo, en la superficie puede ser aislante y en el interior de la muestra no es aislante, ¿cierto? Entonces, eso significan los materiales topológicos. Aquí hay algunas técnicas que se utilizan para fabricar estos materiales especiales, importantes, y lo que hace la profesora Paula es sintetizar monocristales de estos materiales, así esos cristalitos que les mostré al inicio, más pequeños de estos materiales exóticos, y luego pasan a estudiar las propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas, etcétera, ¿no? Lo mismo que hemos hablado. Ella utiliza también campos altos de hasta 14 teslas, e incluso en colaboraciones con fuera de la universidad en Estados Unidos puede alcanzar campos de hasta 100 teslas, ¿no? Entonces, son materiales que por sus propiedades bastante interesantes, pues tienen que ser estudiados en altos campos magnéticos. Acá tengo también algunos proyectos que tiene la profesora vigentes. Voy a ir muy rápido por cuestiones de tiempo, pero tengo acá la criticalidad cuántica asociada a transiciones de onda, densidad de carga. Hay propiedades termoeléctricas, como ya les dije en el caso de la profesora Jenny, pero esto es a baja dimensionalidad. Hay propiedades optoelectrónicas, también con luz, que son interesantes. Y como ya les dije, hay estados aislantes y topológicos que se presentan ahí de gran interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos artículos también que están en desarrollo y aquí tenemos una fotografía del grupo de la profesora Paula. Voy a finalizar ya con la presentación con lo que realizo en mi laboratorio. En este laboratorio tenemos dos partes. Es un laboratorio de superconductividad y nanodispositivos
en la primera parte lo que se hace en unas cámaras de ultra alto vacío de frontera, digamos, desarrollamos materiales en varias capas, ¿no? Entonces la mezcla de varias capas después son caracterizadas en el laboratorio de superconductividad, y en ese laboratorio vemos las propiedades eléctricas y ópticas. Ya voy a ir a las propiedades ópticas. Aquí está una fotografía del grupo de investigación. Y acá tenemos los temas de investigación del laboratorio, pero no tengo tiempo para explicarles todos. Voy brevemente a hablar de 3 temas en particular. Todos estos temas, digamos, son bienvenidos las personas interesadas, porque tenemos financiamiento y también asistencias de investigación para las personas que quieran investigar estas cosas. Pero yo solo voy a hablar en particular de nanodiscos y multicapas, dispositivos plasmónicos y dispositivos de tunelamiento cuántico, ¿ya? Entonces, así como su celular tiene dispositivos, también a nivel de la física podemos estudiar dispositivos ya de dimensiones micro y nanométricas, y eso es lo que hacemos. No tengo tiempo tampoco para extenderme, pero les puedo mostrar simplemente una foto de algunos nanodiscos fabricados en el laboratorio. Como ustedes pueden ver, las dimensiones de aquí en los Andes han sido fabricados desde 200 nanómetros de diámetro, ¿no? Entonces aquí ponemos un sustrato, después ponemos una capa de un material, por ejemplo titanio, y luego otra capa que puede ser cobalto de 10 nanómetros, y luego tenemos otra capa de niobio de 3 nanómetros. Acá también tenemos unos experimentos, en cambio la segunda área de interés es dispositivos plasmónicos, y acá tengo que lanzo luz contra la muestra y a cierto ángulo específico genero ondas de carga eléctrica de los electrones que se ubican en la interfaz del metal-aire. Entonces esas ondas de carga producen una absorción de energía muy importante, y podemos caracterizar en dispositivos, en montajes experimentales desarrollados también en laboratorio, ¿no?, con propiedades ópticas. Finalmente voy a hablar de dispositivos de tunelamiento cuántico y otras aplicaciones. Acá simplemente voy a decir que yo puedo estudiar el tunelamiento cuántico en dispositivos, los cuales se crecen en varias capas. Por ejemplo, acá tengo en la capa de un metal, después oxidamos el material de la superficie, luego cambia sus propiedades, se vuelve un óxido de un espesor de 2 nanómetros, y luego ponemos un contacto en la superficie. Ya para ir terminando la explicación muy breve de lo que hemos hecho, yo al final les quería mostrar, bueno, aquí tenemos algunos resultados del laboratorio, de los trabajos que hacen. Es importante que sepan los estudiantes que todo lo que se hace tiene que ser publicado, porque si no es publicado, pues la gente no sabe lo que estamos haciendo acá. Aquí hay algunas publicaciones que hemos realizado, y más recientemente hay una patente que está en proceso de aceptación en Estados Unidos. Entonces no solo es física básica, sino también hay ciertas cosas que pueden tener aplicaciones inmediatas en la tecnología y en la ciencia. Entonces, con esto termino mi presentación, porque realmente se me acabó el tiempo. De hecho fue más corto de lo que pensé el tiempo, entonces tuve que correr un poco, pero estamos dispuestos, Paula y yo, a responderles las preguntas que se presenten. Entonces, hasta ahí llega la presentación. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Voy a ver. Voy a dejar de... A ver, voy a habilitar el chat. Y estamos, Paula, no sé, Paula, ¿puedes activar tu cámara también para nosotros responder las preguntas? Sí, aquí estoy pendiente. Yo creo que pueden abrir los micrófonos si alguien tiene alguna pregunta o preguntar por el chat. Es mejor el micrófono porque espérense, voy a dejar de compartir la pantalla un segundo. Adelante, Juan, te escuchamos. Gracias por la presentación, y tenía una duda con respecto al nombre de materia condensada. ¿En referencia a que no estudian o no se enfocan en materiales o materia
digamos, como gases. Exacto, no estudiamos gases, simplemente utilizamos eso para nuestros experimentos, pero no estudiamos gases. No sé si a Paula quiere añadir algo al respecto. Sí, pues es básicamente materia que está en forma sólida de alguna forma, y esas propiedades periódicas en el espacio que da un sólido generan, pues, digamos, todas esas propiedades ópticas, eléctricas, mecánicas de la materia. Entonces es importante como tener esa periodicidad o estar cerca de esa estructura periódica o semiperiódica para algunos cuasicristales, por ejemplo. ¿Qué más preguntas tenemos? Vamos a ver si es que hay algo en el chat. Ahí está Miguel solicitando preguntas. Pueden hacerlas por el chat también, pero preferimos si pueden ser por el micrófono. Sí, cualquier tipo de pregunta es bienvenida. Desde cosas procedimentales hasta si quieren ahondar un poco más en alguno de los temas que se mencionaron. Hay 2 participantes que levantaron la mano, entonces ya voy a dar la palabra. A ver, un segundito. Marco Jaimes, adelante. Gracias por la presentación. ¿En qué semestre hay que estar para unirse a un grupo de investigación? Yo diría que ahorita hay una reforma nueva. Entonces hay un proyecto experimental y teórico, y pues si ustedes toman el proyecto experimental y teórico ya pueden empezar proyectos en nuestros grupos, y al final también hay laboratorio intermedio. Entonces estamos hablando de que tranquilamente en el tercer año ya ustedes pueden involucrarse en la investigación en los grupos. Pendiente a una tesis, ojalá, ¿no? Sería mejor. Sin embargo, siempre pueden empezar a asistir desde muy temprano durante sus carreras a, por ejemplo, los seminarios de los grupos. En nuestro caso es el seminario de materia condensada, donde ustedes pueden, digamos, darse una idea un poco más a fondo de qué es lo que trabaja cada quien, digamos, el perfil de los estudiantes, etcétera, o también inclusive a reuniones de grupo. Digamos, en mi grupo yo tengo estudiantes muy jóvenes que simplemente entran a observar un poco cómo es la dinámica del grupo, las diferentes temas que se tratan, y ya, digamos, específicamente, como decía el profesor Edgar, pues se puede ya involucrar en un proyecto como tal, en cursos, pues digamos, antes laboratorio intermedio, ahora desde proyectos experimentales y teóricos con miras a hacer una tesis. Pero sí les sugeriría muchísimo empezar a atender los seminarios de cada uno de los grupos, no sea de materia condensada, si es de estos están interesados en astronomía, en altas energías, empezar a asistir a esos seminarios, porque ahí se pueden dar una mejor idea de qué es lo que se hace. ¿Son los mismos que suben al correo o hay una página en específico donde buscarlos? Sí, los seminarios de todos los diferentes grupos se promocionan a través del correo. Cada semana ustedes reciben esas comunicaciones, y creo que también a través de las redes sociales, si Miguel me confirma esa información. Sí, los seminarios los pueden encontrar en las redes sociales del departamento, Facebook y Twitter, @FísicaUniAndes. Generalmente todas las semanas publicamos los seminarios que tiene el departamento, son de libre acceso. Ustedes pueden ingresar al de su interés y pueden estar revisando su correo o las redes sociales para estar al tanto de las actividades del departamento. Veo que hay una pregunta, está levantando la mano Laura Zamudio, no sé si puedes activar tu micrófono. Sí, hola, buenas noches, gracias por la presentación. Pues aprovechando que ambos son físicos experimentales, quería preguntarles para ustedes cuál debería ser el perfil o cuáles son las habilidades más o menos que debe tener un físico para querer ser experimental. Y de acuerdo a eso, pues quisiera saber cómo más bajo su experiencia, si el hecho de ser experimentales les ha abierto como más posibilidades laborales, porque pues tengo entendido que respecto a ser teórico, pues experimental tiene cierta ventaja, pero no sé la opinión de ustedes.
Esa es mi pregunta. Bueno, entonces yo te voy a dar mi opinión. Yo no creo que debe ser un tema de que me da más oportunidades laborales. No sé si después Paula nos da su opinión, pero yo creo que tiene que ser gusto, que te guste meter la mano, digamos, o sea, hacer cosas experimentales. El trabajo experimental es bien laborioso porque tú tienes que estar en el laboratorio muchas horas, especialmente si estás trabajando en tesis. Tienes que trabajar hasta altas horas de la noche y a veces, por ejemplo, si el experimento está frío, por ejemplo, tú no te puedes ir a la casa. Te toca quedarte hasta que se acabe el experimento. Entonces, un poquito es parecido a los médicos en ese sentido, porque un médico no puede dejar al paciente ahí botado y se va a la casa, ¿no? Tiene que terminar lo que está haciendo y luego continuar. Pero yo creo que lo importante para hacer experimental es que te guste y que tengas habilidades, digamos, manuales. De ahí, en cambio, no, la parte laboral yo pienso que se puede abrir en cualquiera de los dos escenarios. Yo me hice físico experimental porque quería ver la teoría digamos, en vivo, o sea, ver que la teoría que me enseñaron en las clases realmente funciona en el experimento, y confirmé que sí era así. No sé si quieres añadir algo, Paula. No, pues sí, yo creo que estoy de acuerdo con Edgar en que uno tiene que buscar es el talento y el gusto, y pues por ahí uno irse por ese lado, en lo que uno disfrute más, y en lo que uno considere que es bueno. Digamos, en términos de perspectivas laborales, yo creo que eso depende muchísimo como del lugar donde uno quiera desempeñarse, donde quiera uno hacer su vida. Digamos, en Colombia, las aplicaciones que tendrían el tipo de experimentos que pues nosotros realizamos, digamos, es un poco más limitado en ese sentido. Digamos, en los campos teóricos tiene un poquito más de salida, diría yo, en Colombia, lo cual es completamente opuesto en el extranjero. Digamos, en el exterior, una persona que haga física experimental y pues sobre todo materia condensada, pues tiene muchísimo campo laboral. Y pues sí, digamos, como dice Edgar, yo creo que el talento o lo que uno necesita para ser físico experimental es sobre todo muchísima paciencia. Yo creo que esta es como la definición, ser muy, como la palabra de moda ahorita es muy resiliente, digamos, uno no deprimirse porque las cosas estén saliendo mal en el laboratorio, sino ser muy persistentes y muy, muy independiente y muy práctico. Entonces eso sería como lo más importante, diría yo. Listo, gracias, Paula. Entonces, bueno, aquí hay unas preguntas en el chat también, veo aquí. Me están preguntando si un estudiante puede visitar el laboratorio. Yo pienso que más adelante, cuando si es que son estudiantes que realmente desean dedicarse a un área de investigación, pueden hacer una cita con el profesor respectivo y puede visitar el laboratorio, eso no hay problema. Pero no tenemos ahorita, en este momento no tenemos clases grupales en los laboratorios ni nada por el estilo, por la misma pandemia. Entonces sí hay unos proyectos de investigación en curso que están yendo los estudiantes, pero se está haciendo, digamos, bien organizados para que no haya aglomeraciones de personas. Pero sí es posible comunicándose con los profesores que ustedes estén interesados. Después hay otra pregunta que se especializa el profesor Juan Gabriel. Juan Gabriel trabaja con magnetismo, óxidos, nanopartículas magnéticas, y creo que lo mejor pueden hacer es meterse al website de la página web de su grupo y pueden ver las áreas que están investigando. ¿Qué más? Ahí veo que hay, ¿qué consiste una patente? Dice la patente, ¿y qué consiste? Bueno, la patente consiste en realizar un dispositivo plasmónico que permita caracterizar mejor los materiales. O sea, esto que les mostré de las propiedades de los materiales también se pueden hacer con dispositivos plasmónicos. Entonces, pensamos que si es que este dispositivo que hicimos originalmente como una idea de investigación básica, puede tener aplicaciones en instrumentación científica, ¿no? Para poder caracterizar propiedades eléctricas, magnéticas de los materiales en sí. Entonces, la patente más o menos, a grosso modo, es eso, ¿no? Es una herramienta de trabajo para nosotros, y también puede ser
que tenga aplicaciones, porque ustedes saben que, por ejemplo, para los discos duros de almacenamiento de información, realmente son películas magnéticas donde se graba esa información con los ceros y unos expresados como propiedades micro y magnéticas, ¿no es cierto? Entonces, si yo puedo observar, medir esas propiedades mejor, pues voy a poder tener mejores discos duros y sistemas de almacenamiento en el futuro. Hay otra pregunta ahí que dice, ¿estas investigaciones sirven como tesis o proyectos de grado? Sí, sirven como tesis y como proyectos de grado, como los dos, da lo mismo, ahora es lo mismo, ¿no es cierto? Y redes sociales, no usamos, no sé si Pablo usa Facebook y Twitter, yo uso, pero no tanto para la parte científica, pero no sé si Pablo quieres agregar algo de esto, de Facebook y Twitter. Sí, en Facebook, si ustedes le ponen like a la página o al perfil del departamento, ahí les van a llegar comunicaciones sobre los diferentes seminarios y las diferentes actividades del departamento. Al menos yo uso Facebook, Twitter, no soy tan moderna, pero sí. Sí, hay alguna página ahí de Facebook, pero la recomendación es que también a veces tenemos también coloquios, y en los coloquios varía de semestre a semestre, pero a veces hay semestres que es más materia condensada, por ejemplo. Entonces ahí en los coloquios se pueden ver los temas de investigación de una forma más sencilla y fácil para poder entender un poco mejor lo que se está haciendo en los laboratorios. Entonces la sugerencia sería que cuando hayan esos coloquios, ustedes asistan, o en general asistan a los coloquios, porque eso les da un espectro más o menos amplio de lo que estamos haciendo los diferentes profesores, ¿no? Creo que hay dos manos levantadas, Edgar. Sí, William, Steven, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntar acerca de la superconductividad, pues he escuchado que se da a temperaturas verdaderamente bajas, entonces quería saber cómo hace el departamento para lograr estas temperaturas en los experimentos. Y cómo, perdón, qué pena, y cómo pensarían que podrían lograr implementarla para un uso, digamos, industrial. Ya, entonces Paula les puede decir la forma de lograrlo a muy baja temperatura y alto campo magnético. Yo les voy a decir que en mi caso yo utilizo sistemas de ciclo cerrado, y con sistemas de ciclo cerrado puedo llegar a temperaturas bastante bajas, pero obviamente hay sus limitaciones. También depende de la temperatura de transición de superconductor, porque si es que es muy bajo, tengo que utilizar otros sistemas. El ciclo cerrado básicamente es tener un refrigerador de tipo científico. Entonces el refrigerador, igual que el refrigerador de tu casa, se enfría, pero a temperaturas muy bajas, y así es como podemos mirar la superconductividad. No sé si Paula les puede explicar la parte de con helio líquido. Sí, claro, en el departamento entonces tenemos un par de sistemas que funcionan o se enfrían a partir de helio líquido. Entonces Edgar les estaba explicando los de ciclo cerrado, en el cual pues se hacen, digamos, unos ciclos termodinámicos para sacar calor del sistema o de la muestra en la cual uno puede medir, pero digamos es cerrado, no hay ningún tipo de pérdidas. En los otros sistemas, que son sistemas que los llamamos nosotros mojados, son sistemas que operan a partir de meter en un tanque que llamamos nosotros un DEWAR, una cierta cantidad de helio líquido que está a una temperatura de 4 Kelvin aproximadamente. Y entonces con ese tipo de sistemas podemos bajar a temperaturas de hasta 1.3, 1.2 Kelvin. Y además pues tenemos un sistema especial que tiene una bobina que puede llegar en principio hasta 14 Tesla para estudiar cosas en altos campos magnéticos ahí en los laboratorios de la universidad. Yo quería añadir algo de la parte laboral. Digamos que insisto que sí es importante que hagan lo que a ustedes les guste, pero la parte experimental en general sí les abre unas puertas importantes a la industria, ¿no? Porque si es que uno dice, bueno, después no necesariamente quiero trabajar en una universidad, en laboratorios de investigación, sino quiero abrirme a la industria, pues con la parte experimental ustedes pueden tener muchas habilidades muy útiles en la industria.
porque no les mostramos porque no hay tiempo, pero hay dispositivos y montajes experimentales completamente armados en el departamento de física. Entonces nosotros tenemos un taller de micromecánica, de electrónica, que son los que nos dan soporte para poder armar estos sistemas. Entonces realmente el estudiante aprende muchas habilidades que después pueden ser de gran utilidad en la industria. Entonces por ese lado sí, si es que ustedes están pensando irse en lado de la industria, pues yo creo que es altamente favorable ser experimental. Bueno, creo que hay alguien más con la mano levantada. ¿Dubán ya habló? Sí, tengo otra duda. Ah, bueno, sí, adelante, Dubán. Me preguntaba a ustedes qué materias o temas creen que el estudiante ya debería haber visto para poder involucrarse en materia condensada en el laboratorio, digamos, que ustedes manejan. O sea, por lo que más o menos vi era ondas, de pronto un poco de física moderna, con lo de la función cuántica y ese tema. Pero ¿cuáles creen ustedes que serían necesarios para el análisis de datos? O sea, si tú ya tienes física moderna, pues ya tienes una base, ¿no? Y depende del proyecto. El proyecto es muy importante porque, pues, si es que no tienen, digamos, muchos conocimientos, entonces va a ser un poquito difícil para ciertos proyectos. Pero, por ejemplo, si digamos vamos a hacer una fuente AC para alimentar un imán para medidas de susceptibilidad, por ejemplo, entonces es otro tema, ¿no? Entonces mucho depende del tema. Yo diría que tercer año es un buen momento para pensar ya en involucrarse. No sé si Paula quiere añadir algo. Sí, yo pienso que un buen marcador es física moderna. Digamos, otra cosa que a mí me parece chévere que tengan los estudiantes cuando empiezan como a explorar cosas en el laboratorio es electrónica para ciencias, pues por lo que decía Edgar, que muchas veces se manejan equipos que requieren de cierta comprensión de cómo se dan las corrientes, los voltajes en los materiales que uno mide o en los equipos que uno está utilizando. Entonces eso es una buena, digamos, es bueno tener claro esos conceptos. Ya, digamos, por ejemplo, materias que son más avanzadas en la carrera, como física del estado sólido, pues no necesitan tenerla, eventualmente la verán. Yo tengo varios estudiantes que llevan trabajando conmigo un año y medio y que están viendo ahorita física del estado sólido, entonces pues no es un requisito, pero eventualmente sí, pues es chévere que tengan eso, digamos, puede ser paralelo a cuando están desarrollando la tesis o algo así. Listo, gracias. Hay alguien aquí que levantó la mano y luego la quitó. Valentina García. Valentina, sí. Valentina, adelante. Sí, hola. Yo tenía una duda acerca de los materiales que trabajaban. Si ustedes los compran en algún lugar o compran algo y luego lo procesan y así sacan sus materiales, o cómo es eso. Eso depende del área, Valentina. Por ejemplo, la profesora Jenny, ella compra grafito y lo transforma en grafeno. Yo compro el material puro y transformo en dispositivos. Y Paula, no sé si tú nos explicas cómo haces tú. Si yo compro los elementos de la tabla periódica y luego los proceso a partir pues, de algunos procesos químicos para generar el compuesto al final que se quiere estudiar. Entonces, por ejemplo, si quisiera hacer tántalo azufre 2, que es un material bastante interesante, compro el tántalo por separado, el azufre por separado y luego hago procesos químicos para obtenerlo, y eso me permite modificar químicamente las propiedades de los compuestos y así, y por esa vía cambiar también sus propiedades novedosas. Entonces, digamos, eso es una de las cosas en las que con las que nos gusta jugar en el laboratorio. O sea, compramos los elementos, sería la respuesta corta. Compramos los elementos, generamos las cosas más complejas, ¿no? Lo único que no hacemos es los sustratos, por ejemplo, en nuestro caso. Por ejemplo, el silicio, las obleas de silicio, eso sí se las compra, porque pues no hace falta que tú las fabriques. Hay otra pregunta por ahí. Creo que en el chat hay una pregunta de Felipe. Pregunta que cuánto dura el proceso de investigación, es de periodicidad semestral. O sea, yo siempre les digo que traten de involucrarse al menos un año antes de terminar, al menos, por lo menos, porque la investigación experimental es más largo que la investigación teórica. Si puede involucrarse un año y medio, mejor.
un año y medio antes es mucho mejor. ¿Cómo le hacen pruebas de calidad o verifican que el material que lograron en el laboratorio sea óptimo para hacer experimentos? A ver, no sé si tú quieres explicarles, Paula, esa última pregunta. Sí, digamos, hay varias técnicas de caracterización de los materiales. Digamos, la primera que uno pensaría es hacer difracción de rayos X. Entonces, en la Facultad de Ciencias hace poco adquirió unos difractómetros bastante buenos y poderosos que permiten hacer difracción de rayos X, y esto lo que hace es poder medir de alguna forma el tipo de compuesto que uno tiene. Cada compuesto de la naturaleza tiene un espectro de rayos X completamente característico. Eso te permite saber, por ejemplo, la estructura cristalina, cómo están organizados los átomos, y también te permite saber cosas como si tu material es de buena calidad o no, dependiendo, por ejemplo, de esos picos, si de difracción son anchos o son angostos. Eso te da ideas también de la calidad. Digamos, en los laboratorios por ejemplo, en la profesora Jenny, y no sé si el profesor Edgar también lo utiliza, pero la universidad también tiene un centro de microscopía avanzada en donde se tienen equipos como, por ejemplo, un microscopio de fuerza atómica que te permite medir la topografía a escalas, digamos, atómicas, nanoscópicas de los materiales. Se tiene un microscopio de barrido electrónico que te permite, digamos, operarlo en varias formas en las cuales tú puedes tener una idea de la estructura química de la materia, y también ver un poquito de cómo están compuestos los materiales que tú estás viendo. Entonces, digamos, sí, hay muchas formas de caracterizarlo, y eso se tiene que hacer rutinariamente cuando uno genera materiales. Sí, o sea, tienes que, por ejemplo, si es que haces cosas muy pequeñas, pues tienes que verlos en un microscopio de barrido, de transmisión. Entonces, eso sí hay en la universidad, son laboratorios de soporte, digamos, o no de soporte, de microscopía, y hay microscopios de fuerza atómica. O sea, son muchas técnicas que se utilizan para poder identificar que lo que uno hizo era lo que uno quería hacer. Entonces, básicamente sería el resumen. Veamos si es que hay más preguntas. Juan ya no tiene más preguntas. Valentina tenía una pregunta, pero creo que ya la resolvimos. Igual, pues siempre pueden contactar a los profesores, y no sé si, digamos, creo que este video va a quedar en la página del departamento, y entonces ustedes lo pueden consultar. De pronto también sería chévere tener ustedes la información de contacto, entonces podemos hablar con Beatriz para que tengan la información de contacto en la página del departamento. Inclusive ustedes pueden ver cada uno de los profesores del grupo, y ahí está la información de contacto por si tienen más preguntas en cualquier momento. Paula, ¿tú puedes poner la dirección de la página web de tu grupo? Yo aquí les acabé de poner en el chat la dirección del grupo de... Quería complementar un poquito la charla diciéndoles que está siendo grabada y se subirá en la página del departamento junto con el canal de YouTube del Departamento Física Uniandes. En los próximos días les enviaremos el enlace con la charla y donde lo pueden consultar. Y también ustedes pueden ir en la página del departamento por grupos de investigación, pueden entrar y ahí van a ver las páginas de cada uno de los profesores y de los grupos, y ahí pueden darse una mejor idea. Sí, entonces ahí en el chat están las dos direcciones donde pueden encontrar información en internet. Yo no veo la tuya, Edgar, de pronto la escribiste a alguien en particular, si la pones para everyone. A ver, vamos a ver si es que pongo para everyone. Ah, no, sí, entonces voy a volverla a poner. Aquí está para everyone la dirección de la página de superconductividad de nanodispositivos, y también, Paula, tú ya mandaste la tuya, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no sé si es que ya no hay más preguntas. Les agradecemos por la atención. Creo que Sergio tenía una última que pregunta si recomendarían leer los papers publicados antes de unirnos al grupo de investigación. Sí, le pueden echar un vistazo, ¿no? O sea, y yo miraría la página web
Y antes de unirse, yo creo que Paula coincide, es bueno hablar con el profesor. O sea, si es que hablan con el profesor, pues ahí sí ya van a tener las dudas resueltas, ¿no? Claro. Sí, pues, y siempre ustedes pueden leer las publicaciones, puede que haya muchas cosas muy especializadas que no comprendan en el momento, pero pues la idea es que, digamos, con la otra información que ustedes ven en la página se puedan dar una idea como más general de qué es lo que hace el grupo. Ya los detalles de las publicaciones pues los irán comprendiendo en el camino. Listo, no sé si hay más preguntas. Entonces dejamos ahí por hoy. Entonces gracias a todos por asistir. Digamos que tuvimos buena acogida porque hay 40 participantes. Entonces, pues estamos a las órdenes y que tengan una feliz noche. Bueno, hasta luego a todos, muchas bien, gracias chao. por unirse. Chao. Para los que quedan todavía, la siguiente charla va a ser el próximo lunes, entonces para que estén atentos a las diferentes charlas de los otros grupos. Que estén muy bien.